La ahora llamada cárcel de los presidentes tiene un nuevo inquilino. Estamos hablando del penal del Barbadillo en Lima, la capital peruana, a donde llegó el expresidente Alejandro Toledo después de haber sido extraditado desde Estados Unidos. En esta misma institución están recluidos también Pedro Castillo y Alberto Fujimori, dos exmandatarios peruanos. Pero ¿por qué vuelve a saltar a la escena pública el expresidente Alejandro Toledo? Pues les explico a continuación. Alejandro Toledo gobernó Perú entre los años 2001 y 2006 y fue extraditado, como ya les decía, desde Estados Unidos a su país natal para responder ante la justicia por varios cargos en su contra, siendo este hecho de la extradición algo inédito en la historia política peruana reciente. A Toledo lo acusan de haber recibido cerca de 35 millones de dólares para que beneficiara la licitación de una empresa para adjudicar la construcción de la ruta interoceánica, que es una vía que une a Brasil con Perú, permite unir el Océano Atlántico con el Pacífico y viceversa. Todo esto en el marco del llamado caso Odebrecht. Justamente esa fue la empresa beneficiada que, como ustedes saben, estableció un enorme sistema de pago de sobornos y de favores a diferentes políticos en diferentes países de la región a cambio de ser adjudicadas estas enormes obras de infraestructura. En Perú, la investigación también afectó al exfallecido presidente Alan García, al expresidente Ollanta Humala y también ha salpicado en cierta forma a la ex candidata presidencial Keiko Fujimori. La justicia peruana tiene este caso abierto en relación a la constructora Odebrecht desde el año 2017. A Toledo se le acusa de corrupción y también la Fiscalía de Perú lo tiene en otro caso, algo similar, en un caso llamado como Ecoteva. Allí lo acusan es de lavado de dinero. Es decir, son dos investigaciones que confluyen en unos puntos en común que vamos a ver más adelante a lo largo del programa. La Fiscalía peruana entonces ha pedido penas de 20 años y 6 meses de cárcel por la concesión de los tramos 2 y 3 de esta ruta interoceánica, o 2 y 4 mejor, y adicionalmente otros 35 años por el último tramo de esta vía interoceánica y también 16 años y 8 meses por el caso Ecoteva. De ser hallado culpable, Toledo entonces pasaría prácticamente el resto de su vida en una prisión en la ciudad de Lima, que sigue entonces así las cosas para el expresidente Toledo, que sigue para este exmandatario peruano, qué significa para el caso Odebrecht la extradición de Toledo, qué repercusión tiene este caso a nivel político para Perú, un país que ya tiene varios problemas y antecedentes de inestabilidad política. ¿Cómo este avance entonces comienza, con este avance, mejor dicho, esto digamos que representa un intento de la justicia peruana y de la política de ese país de tratar de cerrar este complicado episodio de la historia de Odebrecht, que como decimos, no afectó solamente a Perú, sino también a otros países de la región? Vamos entonces a comenzar el programa y paso entonces a presentarles a las personas que hemos convocado, invitado para hablar y analizar este tema. Está con nosotros Elizabeth Sea, ella es directora del Instituto de Derechos Humanos y Desarrollo USMP. Ella se encuentra desde la ciudad de Lima, la capital peruana, y desde esta misma ciudad se conecta José Alejandro Godoy. Él es politólogo y docente universitario. Nuestros televidentes, ustedes ya lo saben, hacen parte de este debate. Pueden dejar sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Nos encuentran como @France24-ES. La etiqueta es numeral el debate F24, todo junto. Y a mí me encuentran en Twitter como @Santilogo. No olviden también que todos los contenidos de este programa están disponibles en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer y en TuneIn. Comienzo entonces dándole la palabra a Elizabeth en la ciudad de Lima. Elizabeth, gracias por estar con nosotros aquí en el debate de France 24. Y ya que está en Perú el expresidente Alejandro Toledo, ¿qué sigue para él entonces en el marco de este caso, en esta investigación por parte de la justicia peruana? Bueno, sí, en este momento ya el señor Toledo ha sido conducido, como bien dijiste, al penal Barbadillo, ¿no? Y bueno, ahora lo que sigue, de acuerdo a lo que es el procedimiento antes de lo que es esta audiencia oral, tiene que seguir este juicio oral, es una audiencia que se llama control de acusación, donde ya la defensa va a tener la oportunidad de dar sus sustentos técnicos a fin de poder cuestionar los tipos penales que se están planteando
¿no? Respecto a este caso de la interoceánica, que es justamente por el cual el señor Toledo lo tenemos aquí, ¿no? Ha sido extraditado. Y para que de esta manera un poco el proceso, antes de pasar a juicio oral, esté debidamente saneado, ¿no? Y poder darle la oportunidad también a la defensa técnica para que pueda plantear cuáles son esos cuestionamientos que tiene, ¿no?, a los delitos invocados. La opinión de Elizabeth desde la ciudad de Lima, y allí también en la capital peruana está Alejandro, nuestro siguiente invitado. Alejandro, gracias por estar con nosotros, bienvenido al programa. Y su opinión, ¿qué sigue entonces para este caso, para el expresidente Toledo, ya en el marco del avance que ha dado la justicia peruana al pedirlo en extradición a Estados Unidos? Bueno, lo que siguen son dos cosas. Una, ya lo comentó la doctora Sea, es todo el proceso legal en lo que se refiere al caso por el cual el señor Toledo ha sido extraditado, que tiene que ver indudablemente con la receptación de fondos de dinero por parte de la empresa Odebrecht, aparentemente también por otras empresas brasileñas. Pero lo segundo que hay que mencionar es que estaría pendiente para ampliar la extradición del caso de Coteva, que como ustedes han mencionado muy bien es un caso que está conexo a este, ¿no? El caso de Coteva lo que implica es el lavado de activos provenientes precisamente de esos sobornos presuntamente otorgados por Odebrecht a través de la compra de un conjunto de bienes inmuebles en Perú a través de una empresa offshore constituida en Costa Rica por allegados al expresidente Toledo, tanto su suegra como exfuncionarios del gobierno del expresidente. Entonces, queda pendiente eso. Hay que mencionar además que el expresidente Toledo no tiene en este momento casi ningún respaldo político, su partido no tiene inscripción política, y más allá de algunas personas que el día de ayer hicieron unas muy pequeñas y realizadas manifestaciones a su favor, el señor Toledo básicamente está solo, aislado políticamente, y no va a tener la posibilidad de utilizar otro tipo de recursos más allá de los legales para poder afrontar esa situación que, como bien ya se ha registrado en la introducción del programa, podría llevarlo a una pena de prisión que, dada la edad del expresidente, podría ser casi como una suerte de cadena perpetua. Haciendo referencia a eso, Alejandro, continúo con usted para hacer la ronda a la inversa. Toledo dijo en Estados Unidos pocos minutos antes de embarcarse rumbo hacia Perú, dijo: le pido a la justicia peruana que no me mate en la cárcel, déjeme luchar con argumentos. Aquí, ¿qué podemos inferir de lo que decía el expresidente? ¿Se refería en cierta forma, a pedir garantías en el marco de la justicia peruana, o justamente a ese temor de recibir una pena lo suficientemente larga que prácticamente lo condena a estar el resto de su vida en prisión? De un lado, lo que él pide es que el proceso se lleve a cabo del modo más rápido posible, ¿no? Cosa que probablemente en el caso de él sí se dé, ¿no? Los otros justiciables en Perú pueden tener dilaciones de procesos durante años, pero cuando se trata de procesos como este, en el cual están involucrados muy altas autoridades, normalmente, tanto por la atención mediática como por la propia importancia del caso, en este tipo de procesos el Poder Judicial y el Ministerio Público tradicionalmente son mucho más rápidos, y por tanto es muy probable que antes de fin de año los juicios que tiene pendiente el expresidente Toledo ya arranquen con su presencia, y finalmente él pueda tener, probablemente en el plazo de un año o un año y medio, una sentencia por lo menos de primera instancia, y luego una confirmación de la misma ante la Corte Suprema, ¿no? Sí. Hay que indicar que el expresidente Toledo ya no tiene derecho a un beneficio de antejuicio político, dado el tiempo que ha transcurrido desde su salida del poder en el año 2006 hasta el día de hoy. Elizabeth, ¿y cuál es su opinión en torno a esta frase que citaba yo del expresidente Toledo? Y le prolongo y le extiendo un poco más la pregunta: si se puede confiar en la justicia peruana en este momento. Vemos a un país que ha tenido muchísimos altibajos políticos en los últimos años. ¿Se puede confiar en la separación de poderes en Perú? ¿Se puede confiar en la justicia peruana en este caso? ¿Y qué opinión tiene esta frase del expresidente?
Bueno, indudablemente. Hay que recordar que este proceso de extradición tiene data desde el 2017 en el que un magistrado solicita, el juez Carguancho solicita una prisión preventiva para el señor Toledo en torno justamente a este caso de Odebrecht y en los cuestionamientos que existían sobre la interoceánica. Y ha sido un proceso bastante largo, ha sido un proceso que en Estados Unidos no se han cumplido, digamos, todos los estadios, inclusive haciendo caso, digamos, considerando aquellos pedidos de la defensa técnica de Toledo en razón a las garantías que la justicia peruana brindaba para su extradición y el posterior procesamiento aquí en suelo peruano, ¿no? La justicia estadounidense ha sido lo suficientemente cautelosa para que a partir del momento de la solicitud que hace la Corte Suprema, ¿no?, vía Cancillería, pueda estudiar si es que la justicia peruana ofrece estas garantías que nosotros de por sí, ya desde la Constitución incluso, tenemos la obligación de brindar, y creo que se está haciendo porque el día que él ha pisado suelo peruano en este control, esta primera audiencia de control de identidad, el señor Toledo, se le ha evaluado su salud porque lo que él aduce es que él está mal de salud y que no podría enfrentar a la justicia porque no confía en la justicia y piensa que lo van a someter pues a algún tipo de trato inhumano, tortura, o que no se va a respetar el debido proceso. Pero como bien te digo, esto ya ha pasado por la debida valoración y evaluación tras la justicia americana, y de ser así, es por eso que ha procedido la extradición y hoy en día ya lo tenemos aquí. Por lo tanto, yo creo que esta frase del señor Toledo es un intento más de tratar de distraer la atención de su evidente responsabilidad, porque no hay que olvidar que este caso tiene, sobre todo el caso de lavado de activos, tiene un fuerte sustento en las declaraciones tanto de Barata como de Maiman, que ha sido una persona colaboradora directa del señor Toledo, y tiene suficiente sustento técnico-legal como para que el señor rinda, ¿no?, a la justicia peruana las cuentas que debe, con las garantías a su salud y a su seguridad. Elizabeth, justamente enruta usted la siguiente pregunta que tenía lista para hacerle, y es sobre estos dos personajes clave. Hay varios en diferentes, digamos, extensión de este caso, pero puntuales para este escenario de la investigación es este empresario peruano-israelí Joseph Maiman y Barata, que era justamente un funcionario de Odebrecht en Perú. ¿Qué tan claves fueron estos dos actores para llegar a este escenario en el que estamos viendo, donde el expresidente ha sido extraditado a suelo peruano? Claro, en realidad ha sido bastante importante la declaración, sobre todo del señor Maiman, porque él ha sido un colaborador directo, amigo del señor Toledo, y ha declarado, acogiéndose a la colaboración eficaz, que efectivamente él recibió dinero, algo de 25 millones de dólares, ¿no?, de la empresa Odebrecht por el contrato interoceánica para Toledo. Ahora, el tema aquí es que hay que probar la procedencia del dinero, ¿no? Y si Toledo sabía la procedencia del dinero, que de acuerdo a nuestro marco judicial peruano, nuestro marco penal, pues este tiene que ser dinero ilícito, ¿no?, de lavado de activos, el tema de narcoterrorismo, y esto ya tiene que ser probado dentro de la instancia judicial, ¿no? Pero existe sí estas dos declaraciones con acogimiento a esta figura de colaborador eficaz que la justicia peruana ha tomado en cuenta justamente para que pueda el señor Toledo, ¿no?, pronunciarse respecto a estas acusaciones, pero en la vía judicial como debe de ser. Claro. Alejandro, su opinión sobre estas dos fichas clave. Muchas personas y analistas han dicho que aquí prácticamente hubo una especie como de traición de un amigo por parte de Joseph Maiman, que dio esta versión de los hechos, y esta persona ya pues falleció hace un par de años y ya no puede volver a presentarse ante la justicia dado un requerimiento, pero dejó esta versión y ha sido tomada en cuenta y es parte de esa investigación clave que prácticamente deja a la defensa del expresidente Toledo sin con qué defenderse de manera muy efectiva. ¿Cómo lo vio usted? Claro, la declaración del ya fallecido empresario Joseph Maiman es clave en todo este caso porque no solamente tiene un relato consistente de los hechos, sino que ha dado detalles, ¿no? Tuvo
determinado tipo de reuniones con el señor Toledo y con el señor Barata en Brasil en el año 2004. Allí se pusieron de acuerdo con el monto inicial del presunto soborno. Luego el señor Maiman ha dado cuenta de reuniones que él ha tenido con el señor Barata para ponerse de acuerdo en los términos de, digamos, la coartada para recibir este dinero ilegal. Y luego el señor Maiman, por razones de querer dejar sus negocios tranquilos frente a una posibilidad, una enfermedad terminal que él tenía, decidió contar todo esto, pero además decidió contar toda la ruta del dinero, ¿no? Es decir, de cómo llega el dinero a él, desde Odebrecht, y luego cómo ese dinero se transforma a través de un conjunto de empresas offshore para que luego puedan hacer la adquisición de las casas e inmuebles que el señor Toledo tramitó a través de esta empresa offshore Ecoteva, pero también el pago de hipotecas sobre otros inmuebles que el señor Toledo tenía ya a su disposición en Lima. Y en Punta Sal, un conocido balneario del norte del país, donde el exmandatario acostumbraba a veranear incluso en tiempos en los que era presidente del Perú. Entonces, el testimonio del señor Barata es el que abre la investigación, pero el testimonio del señor Maiman, que es un amigo personal, o fue un amigo personal del señor Toledo durante poco más de 40 años, es el que prácticamente confirma una versión que deja, como ya lo ha mencionado, sin ningún sustento a la defensa del expresidente Toledo. Alejandro, falta otro personaje importante aquí por analizar. Ya hemos visto el contexto, los cargos, estamos viendo los actores y tengo que sumar a esa lista la esposa del expresidente Toledo, Elaine Karp, que se encuentra en Estados Unidos. Es una ciudadana que tiene ciudadanía belga e israelí por ser de descendencia judía. Y es también una ficha clave que podría entrar a cambiar un poco el escenario. ¿Qué tan implicada está ella en este caso? ¿Puede llegar a ser requerida por parte de la justicia peruana o temen allí en Perú que ella pueda, por ejemplo, irse de Estados Unidos a Bélgica, un país que no tiene convenios de extradición con Perú, no podría ser enviada a territorio peruano y lo mismo pasa con Israel? Bueno, el problema justamente con Bélgica y con Israel es que tradicionalmente no extraditan a sus nacionales y además, como ya ha sido mencionado, no tienen convenios de extradición con el Perú. Dado de que a la señora Karp se le va a entregar en virtud de ya la extradición de su esposo, el pasaporte que ella tenía y que estaba retenido, si es que no se acelera ninguna medida rápida por parte de el Poder Judicial peruano para que el Poder Judicial estadounidense pueda de alguna u otra manera retenerla en el territorio de los Estados Unidos, es muy probable que exista un riesgo relativamente alto de que la señora Karp no pueda ser procesada por estos eventos. Y en efecto es una pieza clave, porque la madre de la señora Karp es la persona que prestó su nombre para la adquisición de estos inmuebles a través de esta empresa offshore llamada Ecoteva. Y dado que se trata de una sociedad conyugal, en este caso iba a ser también beneficiaria directa del dinero que el señor Toledo era o estaba o venía manejando de forma irregular, ¿no? Y además ella también tenía un contacto directo con el señor Maiman. Por tanto, tenemos aquí un conjunto de elementos que han hecho que la justicia peruana la tenga ahí en calidad de investigada y que exista también la posibilidad de poder pedir su extradición desde los Estados Unidos. Pero si no hay una medida inmediata de impedimento de salida del país, puede ser altamente probable que la señora Karp busque eludir la acción de la justicia. Elizabeth, su opinión sobre este caso en particular de la esposa del expresidente, y también hablemos de la defensa. Hasta ahora lo único que han dicho es que se trató de un préstamo, que no era dinero que llegara a través de flujos diferentes a los que ellos han explicado. ¿Qué más ha dicho la defensa del expresidente y qué argumentos puede tener bajo la manga para tratar de defender la posición del expresidente Toledo? Bueno, con respecto a la señora Elaine Karp, como bien se explicaba,
Claro, la señora Elian Carr parece que en este momento también estaría siendo comprendida por la Fiscalía, en este caso de coteo y lavado de activos, para que pueda venir también extraditada al Perú. Y hay un peligro porque a ella le acaban de dar el pasaporte, ¿no? Hay un peligro de fuga inminente con la señora, quien ya en anterior oportunidad, en años anteriores, ella se presentó aquí en el Congreso de la República para dar cuenta sobre todo a la comisión que estaba viendo estos casos, ¿no?, de Coteva, y definitivamente pues ella cuestionó en todo momento que las hipotecas de estos inmuebles no habían sido pagados con dinero de Coteva, ¿no?, y que en ningún momento pues ha habido ni tampoco uso de las tarjetas de crédito al nombre de la señora y que ella tampoco está implicada en estas transacciones. Pero todo esto tiene que ser definitivamente dilucidado dentro de lo que es el proceso, ¿no?, un proceso judicial aquí en el Perú, porque ese es el caso en el cual también ella está siendo comprendida por el Ministerio Público, no solamente Alejandro Toledo, y definitivamente pues tiene que venir al Perú también, ¿no? Se entiende que la ampliación de la extradición también la comprendería a ella, y eso sería pues a la brevedad, en el menor tiempo posible, ¿no? La defensa técnica todavía, respecto al caso de Elian Carr, no se ha pronunciado al respecto qué es lo que va a hacer, pero desde ya, al negar toda responsabilidad respecto a Alejandro Toledo en estos casos de colusión, tráfico de influencias, también estarían negando en consecuencia su inclusión en el delito de lavado de activos, y por lo tanto también se podría ver que estaría también tratando de deslindar, ¿no?, la participación de la señora Carter. Elizabeth, llama mucho la atención que Perú haya avanzado en esta investigación a lo largo de todos estos años. Si comparamos a Perú con otros países de la región, como por ejemplo Colombia, en donde el mismo escándalo Odebrecht no llegó a ningún puerto, no hay un funcionario o expresidente que esté pagando alguna condena por estos casos de soborno. En Brasil, Lula da Silva fue a la cárcel, volvió a salir, hoy en día es el presidente de Brasil nuevamente. ¿Qué significa para Perú avanzar en este caso, en estas investigaciones, en estas acusaciones, para un país con tantos altibajos políticos e inestabilidad? Sí, definitivamente el impacto que está teniendo en mi país el caso Odebrecht y el avance que tiene el Poder Judicial, la justicia, ¿no?, es bastante importante. Sobre todo envía pues un mensaje poderoso, creo yo, también en temas de una política que debe de estar libre de todo trazo de corrupción. Yo creo que aquí el mensaje no solamente es para la ciudadanía, que creo que en algo está viendo en este avance algo de justicia, porque no olvidemos que detrás de los delitos de corrupción existe también vulneración de derechos humanos, ¿no?, de aquellas personas que son privadas justamente de esta presencia del Estado, de la asistencia en servicios de salud, en servicios públicos, porque este dinero está siendo destinado, ¿no?, a actos de corrupción, sobre todo por las instancias de decisión en los niveles de gobierno, los diferentes niveles de gobierno. Entonces, ese es un primer mensaje a la ciudadanía, pero también a la política. Yo creo que las autoridades, respecto a las autoridades electorales también, de cómo debemos de ver esta importancia que tiene el perfil ético en la función pública, ¿no? Así sean cargos de elección o cargos de confianza, definitivamente no podemos dejar de lado que una persona que va a tener a su cargo el destino de la nación no puede estar pues incurso en este tipo de, en este tipo de actos, ¿no?, delictivos. Y hoy en día, a nivel político, también aquí en el Perú se está viendo, pues, por ejemplo, el caso del señor Castillo, que también en este momento está en prisión preventiva, y donde también vemos que la Fiscalía está actuando de una manera conforme a ley, ¿no?, y respetando el debido proceso, pero siempre tendiendo a aclarar una serie de malos manejos que han habido también en su gestión. Entonces yo creo que hay que tomar en cuenta, hay que tomarlo como un mensaje muy positivo, ¿no?, y del que tenemos que aprender todos. Alejandro, su opinión sobre lo que significa políticamente este caso para Perú y para la justicia de este país, su opinión.
Bueno, tenemos por tercera vez a un presidente preso en el Perú. El señor Fujimori ha sido sentenciado tanto por graves violaciones a los derechos humanos como por sucesos de corrupción. El señor Castillo viene siendo procesado, como ya se ha dicho, con todas las garantías, tanto por su intento de golpe de Estado como por una serie de sucesos que también lo involucran en presuntos actos de corrupción, ¿no? Entonces, el caso del señor Toledo va a ser probablemente ejemplar, ¿no? Es muy probable que otros exmandatarios puedan estar también dispuestos a afrontar la acción de la justicia. De hecho, en este momento, el señor Ollantumala está en materia de un juicio oral, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski y el expresidente Martín Vizcarra son materia de investigación. Entonces, en general, nuestros últimos mandatarios, desde 1990 hasta aquí, han tenido clara y notoriamente un conjunto de cuestiones por las cuales responder. Quizás la lección más importante en términos comparados en América Latina es que, a diferencia de lo que ocurre en otros países, estas personas no solamente son procesadas, sino que, como en el caso del señor Fujimori, son sentenciadas, ¿no? Y en todos los casos se cumplen con las reglas básicas de debido proceso. Es decir, estamos hablando de un tipo de proceso distinto al que se puede tener en otras partes de América Latina, donde probablemente la justicia esté mucho más politizada o donde las garantías de debido proceso no sean respetadas. Entonces creo que esto es una lección importante para la región, que es una región en donde hemos tenido graves casos de vulneraciones a los derechos fundamentales y graves casos de corrupción que han terminado en impunidad, pero parece que el caso de Perú es precisamente la excepción a esa lamentable regla. Alejandro, una declaración de Maiman llevó prácticamente a que a lo largo de los años se determinara esta extradición hacia territorio peruano del expresidente Toledo. Él tendrá también que rendir algún tipo de declaración y rendir cuentas ante la justicia. ¿Estamos ante la punta del iceberg de este caso? ¿Más funcionarios de presidencias anteriores o funcionarios de gobiernos anteriores podrían estar implicados y estarían enfrentando también acusaciones hacia la justicia peruana, o esto se quedará en ese nivel de mandatarios? No, hay varios otros casos que tienen que ver con el proceso Odebrecht o lo que se ha llamado el caso Lavajato a partir de lo visto en Brasil, y de hecho es muy probable que el caso en Perú avance mucho más rápido de lo que ha ocurrido en Brasil, y probablemente con mayores sentencias, ¿no? Tenemos el caso del expresidente Humala, tenemos el caso del expresidente Kuczynski. Si bien el expresidente García falleció en las circunstancias que ya se conocen, hay pendiente un proceso de pérdida de dominio de sus bienes, si es que se llegara a comprobar que fueron en algunos casos producto de la corrupción. Hay funcionarios del gobierno del expresidente García que también vienen siendo procesados. Tenemos a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, que proviene de las filas de la izquierda, también procesada por el caso Odebrecht. Tenemos a la candidata presidencial, Keiko Fujimori, también procesada por el caso Odebrecht, por recepción irregular de fondos de campaña, ¿no? Entonces, tenemos un conjunto de personas que pertenecen a distintos lados del espectro político de nuestra clase política en el Perú, que están siendo sometidos a la acción de la justicia. En muchos casos, el pronóstico es que hayan condenas bastante severas en estos casos. Entonces, estamos ante el inicio de un conjunto de procesos que deberían comenzar a entrar este año a fase de juicio oral y finalmente probablemente el próximo año o en el año 2025 concluir ya con sentencias claras y definitivas. Elizabeth, este caso de Odebrecht en diferentes países de América Latina dejó en evidencia algo que es evidente y que todos conocemos, y es el funcionamiento de la corrupción como un eje transversal de los funcionamientos de los diferentes estados en América Latina. Lo que llama la atención en el caso peruano es que tal parece que esto no era ni de izquierdas ni de derechas. La corrupción y los sobornos de Odebrecht, como decía Alejandro, permeó todo el espectro político peruano.
¿cómo se puede evaluar el grado de corrupción en Perú en este momento, durante este momento de transición, si se le puede llamar así, transición política que está tratando de dar el país para terminar con esta crisis política, cuando todo el espectro político está permeado por la corrupción? Sí, bueno, la corrupción a mi país le cuesta alrededor de 30 millones de soles, ¿no? Y eso anual, y eso realmente es algo que nos llama poderosamente la atención, porque si bien es cierto, existen, como bien se ha dicho, diferentes expresidentes de nuestro país que hoy en día están rindiendo cuentas a la justicia, pero también existen, junto con ellos, ministros de Estado y otros funcionarios de las distintas carteras que los acompañaron y que de alguna u otra manera también están siendo cuestionados en estas contrataciones ilícitas, ¿no? En estos actos sumamente cuestionables a cualquier funcionario público que tenga cargo de decisión, esta cuota de poder que muchas veces es ejercida no para beneficiar a los ciudadanos, sino para beneficiarse ellos mismos. Entonces, definitivamente, este mensaje poderoso que nos envía esta situación que hoy en día estamos pasando con el señor Toledo, ¿no? Definitivamente nos llama a nosotros a reflexionar respecto a que hay que comenzar a establecer, yo creo, candados a nivel político, pero también a nivel funcional, ya dentro de la gestión pública, candados fuertes y preventivos respecto al tema de la corrupción. Porque nosotros somos un país que lamentablemente no solamente tiene estos presidentes o expresidentes, sino también tenemos gobernadores regionales que están siendo cuestionados por corrupción, candidatos en su momento a gobierno regional que también han tenido casos, procesos judiciales sin sentencia, pero que han podido, ¿no? Inclusive muchos de ellos tener un lugar hoy en día nuevamente en el gobierno regional y se van reciclando, y eso es muy, muy peligroso para nosotros porque somos un país que en este momento también estamos combatiendo todavía los rezagos de la pandemia, estos rezagos económicos y sociales, y definitivamente esto ataca a las poblaciones más vulnerables de mi país, que lo que necesitan es justamente una gestión transparente y responsable. Eso también es paradójico para muchos países, que a la justicia le falta dientes para poder llevar a cabo estas investigaciones en torno a la corrupción y poder empezar por lo menos a poner sobre la mesa los casos y las investigaciones para que avancen. Para finalizar, quiero hablar de algo muy paradójico, y es que pues este caso ha sido muy sonado no solo en Perú, sino en América Latina, pero lo paradójico es que la ruta interoceánica está prácticamente terminada. Hoy en día es posible que cargas desde el puerto de Río de Janeiro y de la ciudad de Santos, que es el puerto que sirve a la ciudad de São Paulo, puedan llegar por tierra. Por lo menos sé que está construido la carretera hasta la ciudad de Puerto Maldonado en el este de Perú. No sé ya las condiciones para cruzar la cordillera desde Puerto Maldonado hasta las costas peruanas para conectar con el Pacífico, en qué condiciones estén, pero la ruta interoceánica existe, está hecha, pese a todo este caso de corrupción. Perú se ha visto beneficiado con esta obra que permite unir al gigante de Brasil con Perú. Comienzo la ronda a la inversa. Alejandro, muy puntual, por favor, porque me quedan pocos minutos. En general es una obra que sí tiene un cierto tránsito, no el esperado, no, pero también ha sido criticada, sobre todo por algunos activistas ambientalistas, por los efectos que puede o los impactos que ha generado en el medio ambiente, o por ser una vía también de tráfico de madera ilegal u otro tipo de economías ilegales, ¿no? La carretera interoceánica, sin duda alguna, es una obra que puede permitir un intercambio fluido de bienes, pero también puede tener esos efectos contraproducentes en general. Me quedan ya un par de minutos para final, Elizabeth. Las conclusiones, lo que viene para este caso, lo que viene para Perú y lo que viene para el expresidente Toledo como conclusión para el cierre del programa. Adelante. Sí, bueno, lo que viene, como bien decíamos, es la audiencia de juicio oral, donde se espera pues ya tener, digamos, todos los elementos de juicio necesarios para que se pueda armar el caso y pedir con solidez, ya ahora sí, de manera inmediata, una
prisión preventiva, de repente una ampliación de la prisión preventiva, y comenzar ya las investigaciones que nos lleven realmente a esta ruta del dinero para establecerla y sobre todo establecer también la responsabilidad o el conocimiento por parte del señor Toledo, ¿no? de estos casos en los cuales se dice y se sustenta de una manera muy sólida, que ya lo tiene el Ministerio Público, su participación, su incursión, ¿no? En este tipo de delitos, y espero realmente por el bien de mi país que el proceso no sea largo, porque también hemos visto que en este caso de Interoceánica, perdón, el caso de Odebrecht, los procesos son largos y a las finales no hay justicia, ¿no? Son largos en cuanto a prisiones preventivas, pero al final no se llega a una sentencia firme y se liberan a estas personas, ¿no? Espero que eso no sea el destino en el caso del señor Toledo. Y Alejandro, su conclusión para el cierre del programa. Adelante. Bueno, se trata de un proceso muy importante no solamente para la justicia peruana, sino también para la justicia en América Latina. Nuevamente estamos hablando de un expresidente que está siendo procesado por graves eventos de corrupción. Como ya lo mencionábamos, Perú es el país que más ha avanzado en las investigaciones sobre el caso de Lava Jato. Probablemente sea el país que más avance en términos de juicios. Yo también espero que esta etapa de juicios orales sea lo más pronta posible para evitar efectivamente dilaciones ya mayores en este tipo de procesos y que finalmente podamos concluir con no solamente justicia, sino también claramente una reparación al Estado peruano por el daño causado. Pues continuaremos haciéndole seguimiento a este caso para ver en qué termina esta investigación contra el expresidente Alejandro Toledo. Elizabeth, Alejandro, en la ciudad de Lima, les agradezco por haber estado con nosotros. A ustedes, muchas gracias por la sintonía. En nombre del equipo técnico, les agradecemos haber estado con nosotros. La producción del programa estuvo a cargo de Andrés Doncel y la producción de invitados estuvo a cargo de Tania Herrera. Ustedes pueden seguir dejando sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Sigan con nosotros.